Antes de continuar con este video, te pido que por favor te suscribas a este canal y compartas el contenido con tus amigos, ya que pronto estaré estrenando una sección donde compartiré contigo las conspiraciones más oscuras y enigmáticas del mundo. Así que, para que no te pierdas ninguno de esos casos, te sugiero que hagas lo anterior dicho. Una vez aclarado esto, comencemos. La alquimia es la doctrina y el estudio de los fenómenos químicos que se desarrolló desde la antigüedad y a lo largo de toda la época medieval y que pretende descubrir los elementos constructivos del universo, la transmutación de los metales y el elixir de la vida. Es en este punto donde la inmortalidad juega su rol primario, ya que esta supone la existencia indefinida o infinita de aquel ser que logra superar a la muerte. La inmortalidad parece, para muchas personas, un hecho totalmente imposible, ya que este va en contra de una de las leyes naturales más irrefutables de todas, la muerte. Desde Ponce de León, descubriendo la fuente de la juventud, hasta los eruditos alquímicos con la piedra filosofal, la inmortalidad siempre ha sido uno de los deseos más grandes de la humanidad. Antiguos relatos certifican a personas que duraron con vida más de 200 años, a grandes maestres de la alquimia y ocultismo que, tras encontrar el modo de superar a la muerte, compartieron ese conocimiento con sus aprendices. Sin embargo, aunque esto parezca una práctica tabú y llegue a ser de lo más irreal, hoy te mostraré el caso del personaje inmortal más famoso y mejor documentado de toda la historia. Un personaje que hoy en día es considerado piedra fundamental del ocultismo y esotería moderna. Este es el Conde de Saint Germain. Considerado como un genio en el arte, la política y la alquimia, el Conde de Saint Germain apareció aparentemente de la nada, sin registro de su nacimiento o documentación que justificaran su identidad. La leyenda del misterioso conde se extiende por toda Europa durante cientos de años. Estas hablan de un noble que afirmaba tener más de 300 años y quien fuese conocido por muchos de los famosos personajes de la historia europea como Casanova, Madame Pompadour, Voltaire, el rey Luis V de Francia, Catalina la Grande, Franz Anton Mesmer y otros más. Pero ¿pudo haber sido el Conde de Saint Germain verdaderamente un hombre inmortal? ¿Podía haber descubierto el Conde la santa fuente de la vida? Estas son algunas de las preguntas que rodean al mítico personaje. Así que, una vez dicho todo esto, y si te interesa el caso, prepárate porque te contaré la historia del Conde de Saint Germain. Así que, empecemos. El nacimiento de Saint Germain se encuentra en la absoluta duda, aunque según algunos registros parecen indicar que nació en la década de 1690. Anne Besant, teósofa inglesa, afirmó que este era descendiente de Francis Rocasí, príncipe de Transilvania, en 1690, pero otros datos apuntan que él vivió en la época de Jesucristo, asistiendo incluso a la boda de Caná. También se dice que este estuvo presente en el famosísimo concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Otras fuentes, sin embargo, afirman que en realidad este era el hijo de un rey húngaro, explicando así su gran educación, el amor por el arte y todos sus conocimientos. Los que observaban a los ojos al conde decían que se sentían influenciados y que las mujeres caían enamoradas inmediatamente, incluyendo Madame Pompadour. Muchos ancianos de las cortes afirmaron haberlo conocido unos 50 años antes, pero él nunca envejecía. Algunos llegaron a afirmar que nunca lo vieron comer, mientras que otros decían que vivía comiendo a base de cereales y pollo. El conde fue conocido también en la alta sociedad europea en el año de 1742. Este acaba de pasar 5 años en el Sas de la corte de Persia, donde aprendió el oficio de joyero. Las realeza y los poderosos estaban contentos con sus altos conocimientos en la ciencia y la historia, su capacidad en la música, su canto natural, incluso su ingenio. Este hablaba varios idiomas con mucha fluidez, incluyendo holandés, francés, alemán, español, portugués, ruso e inglés, el griego antiguo y el sánscrito. Pero no fue sino hasta 1760 cuando se originó la idea de que el Conde de Saint Germain podía ser inmortal. En París, en aquel mismo año, la condesa oyó de un conde que había llegado para una velada en la mansión de Madame Pompadour, quien fuese en ese entonces amante del rey Luis V de Francia. La anciana condesa tenía mucha curiosidad porque ella había conocido a un conde de Saint Germain en Venecia en el año de 1710. Al encontrarse con él de nuevo, ella se sorprendió al ver que no había envejecido ni un solo día y le preguntó si este era hijo del conde que ella había conocido en Venecia. No, señora, respondió el conde de Saint Germain, pero yo viví en Venecia a finales del siglo pasado y comienzos de este. He tenido el honor de haberla conocido, bella y hermosa. La condesa, perpleja, le respondió
respondió: perdonadme, pero eso es imposible. El conde de Saint-Germain que conocí en aquellos días tenía por lo menos 45 años y es la misma edad que tiene usted. El conde, con una sonrisa de complicidad, le respondió: señora, yo soy muy viejo. La condesa, asombrada, le dijo que debería tener algunos 100 años. El conde consiguió convencer a la condesa de que él era el mismo hombre que ella había conocido en Venecia, dándole todo tipo de detalles de sus encuentros anteriores y de la vida en Venecia 50 años atrás. Saint-Germain durante 40 años viajó por toda Europa y en todo ese tiempo nunca parecía envejecer. Aquellos que lo conocieron quedaron impresionados por sus muchas capacidades y particularidades. Este podía tocar el violín como un virtuoso, era un consumado pintor. Por los lugares donde viajaba, creaba un laboratorio especialmente elaborado para la alquimia. Este parecía ser un hombre de gran riqueza, ya que muchas personas no sabían de dónde había conseguido tanto poder. Este amaba las joyas. Incluso había perfeccionado una técnica de pulido bastante eficiente. También afirmó que era capaz de fusionar varios diamantes pequeños en uno grande. Dijo que podría ser que las perlas crecieran hasta tamaños increíbles. También había estado vinculado a varias sociedades secretas, como los Rosacruces, masones, la Sociedad de los Hermanos Asiáticos, los Caballeros de la Luz, los Illuminati y la Orden de los Templarios. El reconocido filósofo Voltaire dijo que Saint-Germain es un hombre que nunca muere y que lo sabe todo. A lo largo del siglo XVIII, este misterioso hombre continuó utilizando sus conocimientos en la política y en ciertos ámbitos de la élite europea. En la década de 1740, se convirtió en un diplomático de confianza de la corte del rey Luis V de Francia, realizando misiones secretas para él en Inglaterra. En 1760, realizó una función similar en La Haya, donde se reunió con el amante infame Giacomo Casanova. Casanova dijo del conde: este hombre es extraordinario. Estoy seguro que tenía 300 años y que conocía el secreto de la medicina universal. Poseía un dominio sobre la naturaleza que podía derretir diamantes. En 1762, viajó a Rusia, donde se dice que fue cómplice de una conspiración que puso a Catalina la Grande en el trono. Más tarde, también fue el informante del ejército imperialista de Rusia en la guerra contra Turquía, que ellos ganaron. En 1774, regresó a Francia, cuando Luis XVI y María Antonieta ocuparon el trono. Al parecer, les advirtió de la revolución que estaría por venir 15 años después. En 1779, se trasladó a Hamburgo, Alemania, donde tuvo una gran amistad con el príncipe Carlos I de Hesse-Kassel. Los siguientes 5 años, vivió como un invitado en el castillo del príncipe Kenforde, el conde de Saint-Germain. Pasó sus últimos años escribiendo el manuscrito conocido como La Santa Trinosofía, un clásico de la literatura ocultista. Este libro está escrito en una mezcla de jeroglíficos con un lenguaje moderno, considerado por muchos la Biblia del ocultismo. Y según registros locales, Saint-Germain murió el 27 de febrero de 1784. Para cualquier persona, la muerte es el fin de su existencia, pero no para el conde de Saint-Germain. Este seguiría siendo avistado a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX. En 1785 se le vio en Alemania con Franz Anton Mesmer, el conocido hipnotizador. Algunos dicen que fue el propio Saint-Germain que le enseñó a Mesmer las líneas básicas para el hipnotismo y el magnetismo personal. Los registros oficiales de la masonería muestran que eligieron a Saint-Germain como su presidente para una convención en 1785. Tras la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa en 1789, la condesa Dagmar dijo que tuvo una larga conversación con el conde de Saint-Germain. Supuestamente, este le advirtió del futuro de Francia. En 1821, escribió ella: he visto a Saint-Germain de nuevo. Lo vi cuando la reina Antonieta fue asesinada, el día siguiente de la muerte del duque de Ensuite en enero de 1815, y en la víspera del asesinato del duque de Berry. La última vez que lo vio fue en 1820. Siempre parecía ser un hombre de no más de 40 años. Durante 1821, Saint-Germain pudo haber tomado otra identidad. En sus memorias, Albert de Van Damme escribió sobre un hombre que tenía un asombroso parecido con el conde de Saint-Germain, pero ese hombre era conocido como Mayor Fraser. Van Damme escribió: se hacía llamar Mayor Fraser, vivía solo y nunca hizo ilusión a su familia. Además, fue un prodigio con el dinero, aunque el origen de su fortuna sigue siendo un misterio para todos. Posee un maravilloso conocimiento de todos los países de Europa en todos los periodos. Su memoria era absolutamente increíble y, curiosamente, a menudo daba a entender que él había adquirido su formación a través de los libros. Muchos estaban seguros de que el Mayor Fraser había hablado con Dante y así sucesivamente. Con el tiempo, el Mayor Fraser desapareció sin dejar el más mínimo rastro.
Entre 1880 y 1900, el nombre de Saint Germain una vez más se hizo pronunciar cuando los miembros de la Sociedad Teosófica, incluyendo la famosa mística Helena Blavatsky, afirmaron que aún estaba vivo y trabajaba en el desarrollo espiritual de Occidente. Hay incluso una fotografía supuestamente auténtica donde Blavatsky y Saint Germain se encuentran juntos. Y en 1897, la famosa cantante francesa Emma Claver dedicó un retrato autografiado de sí misma al conde de Saint Germain. La aparición más reciente fue la de un hombre que dijo ser el conde de Saint Germain, y esta ocurrió en 1972. Dicho acontecimiento se dio lugar en Francia, más específicamente en París, donde un hombre llamado Richard Chanfray anunció que él era el conde de Saint Germain. Este hombre apareció en la televisión francesa y para demostrar su afirmación, aparentemente convirtió el plomo en oro en una estufa de acampar frente a las cámaras. Je fais passer le plomb par 3 stades différents et je crée un 4e élément et le plomb, le métal vil devient allotrope sous l'effet de la poudre de production. Donc c'est une expérience qui peut être très dangereuse, qui a été dangereuse. Voulez-vous baisser la flamme? Très peu, très peu. Vous êtes là totalement maître de l'expérience? Complètement. Aucun danger? Aucun danger. Más tarde, Chanfray se suicidó en 1983, pero incluso así, hasta el día de hoy, sigue habiendo personas que confirman la aparición del mismísimo conde de Saint Germain en algunos lugares de Europa y al norte de América. Entonces, ¿quién fue el conde de Saint Germain? Algunas personas piensan que el personaje como tal jamás existió, pero este está bastante bien documentado en la historia. Sin embargo, yo te mostraré ahora quién creo yo que es este mítico personaje. Para poder comprender el trasfondo de esa historia, debemos retomar mucho tiempo atrás, hasta la época de la crucifixión. El judío errante es un mito cristiano, donde se relata que durante el penoso camino de la crucifixión, Jesús sintió sed y se detuvo ante un abrevadero. Un joven judío que se niega a darle agua, le da un empujón y le dice que siga andando. Yo seguiré, le contestó Jesús, pero tú esperarás hasta que yo regrese, para luego continuar su marcha hacia la Golgota. Jesús le condenó a andar por el mundo errante hasta su segunda venida. No fue sino hasta el siglo XIII que aparecieron las primeras leyendas sobre este judío, 12 siglos más tarde de formarse el mito de la espera eterna, ya que, para que se cumplan las escrituras, Jesús no volverá a la tierra, sino hasta el día del juicio final. Sin embargo, de este personaje nacieron varios mitos distintos, que si quieres que te cuente, por favor déjamelo saber en los comentarios de este video o a través de mi página de Instagram. Pero tú, ¿qué piensas sobre esta historia? ¿Realmente crees que existió la figura del conde de Saint Germain tal cual la narran estos relatos? ¿O simplemente fue un hombre más perdido en la historia? Al final, tú tienes la respuesta. No olvides lo que te comenté al principio y recuerda que esta sección te gustará muchísimo. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete, eso me ayudaría muchísimo. Recuerda que esto es solo entretenimiento y que quiero que pases conmigo un buen rato. Te ha hablado Darrell y esto es Proyecto Dios. Hasta la próxima.